Mis hermanos, el día de hoy quiero compartirles este salmo, esta meditación, y la he titulado con una pregunta. Y la pregunta y el título es el siguiente: ¿quebrantado o bienaventurado? ¿Quebrantado o bienaventurado? Y al final del estudio yo quisiera que usted responda en relación a su persona, si usted se percibe y se siente como alguien quebrantado o como alguien bienaventurado. Quiero comenzar el estudio diciéndole, hermanos, que como muchos salmos, el tema que encontramos en el Salmo 2 se enfatiza en el versículo final. Y ahí encontramos que Dios nos habla acerca de que los que en Él confían son bienaventurados. Este salmo, el Salmo 2, es un salmo mesiánico, es decir, que profetiza la venida del Mesías de Dios, de Jesucristo. El término Mesías significa ungido y se aplica solamente a Jesús, a quien Dios ungió, escogió para redimir a Israel y para gobernar en el reino del Señor. Cuando encontramos en la Biblia la palabra Mesías, está hablando y haciendo referencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este versículo, este pasaje también nos enseña que ustedes y yo, pues podemos tomar una decisión, podemos tomar una elección: vivir quebrantados o vivir bienaventurados. Y de una manera muy particular, pues este salmo está conformado por algunas escenas diferentes. Hay algunos autores que piensan que son 4 escenas, hay otros que piensan que son solamente 2. Por la división pues natural, usted puede observar que parece que hay 4 párrafos, el primero del versículo 1 al versículo 3. Y luego hay un espacio y empieza el otro párrafo, la segunda escena, según dicen algunos, versículos del 4 al 6. La tercera escena la encontramos del versículo 7 al versículo 9. Y la cuarta y última escena la encontramos en los versículos del 10 al 12. Pero hay algunos otros que dicen que son solamente 2 escenas. La primera es de los versículos del 1 al 3. Donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca del hombre, acerca de la humanidad. Y en los versículos que restan de este Salmo 2, pues está hablando Dios, solamente que lo identificamos en la primera parte como Dios, como el Señor, en la segunda como Dios, Jesucristo, y en la tercera como Dios, el Espíritu Santo. Y son 4 escenas que yo quisiera compartir con ustedes, para poder notar si usted y yo estamos viviendo realmente pues como gente bienaventurada o como gente quebrantada. En la primera escena, los versículos del 1 al 3, concentre su atención en estos primeros 3 versículos. El salmista comienza hablando de los pueblos y de los reyes del mundo que se oponen, que van en contra del ungido de Dios. Y es un cuadro triste, hermanos, por la arrogante rebeldía de la humanidad contra el Señor. Es un cuadro que genera preocupación porque la humanidad, el hombre, está contra la ley de Dios, contra su redención, contra el Mesías enviado para salvar. Y la enseñanza que nos está dando el autor, pues es que el mundo en el presente, no solamente en el pasado cuando se escribió el Salmo, sino todavía en la actualidad vive en oposición a Dios, en oposición al Señor. Por eso es que el salmista empieza haciendo una pregunta que es una pregunta retórica. El Señor sabe la respuesta a esta pregunta porque pues Él sabe todo, es soberano, pero hace esta pregunta para que nosotros reflexionemos, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hoy en día usted y yo, al encender la televisión o en las redes sociales buscar noticias, nos encontramos cómo las naciones están alborotadas, cómo los pueblos están conspirando y están haciendo tal cual lo que dice este versículo, haciendo cosas vanas, haciendo cosas vacías, sin sentido, sin lógica. Y esto es porque las personas, los gobiernos se han pues dado la espalda, se han separado del Señor.
Esto significa, hermanos, que pues las naciones se han reunido y han estado en contra de los principios del Señor. No sé si usted lo ha visto en las noticias, pero es algo real, es algo que en las noticias que vemos y en las noticias que se comparten, pues es muy notorio. Los gobiernos se oponen a las leyes de Dios, van en contra de la palabra del Señor, van en contra de su voluntad y se reúnen para planear, pues levantarse contra el Señor. El versículo 2 nos muestra cuál es ese plan que busca esta gente, estas naciones. Dice ahí, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo. Aquí vemos a un grupo muy variado que incluye a los gobernantes, pero también a los líderes religiosos. Y no solamente vemos a multitudes implicadas en este movimiento de protesta, en este movimiento de oposición, sino también vemos a la gente común, al pueblo oponiéndose, yendo en contra de lo que Dios dice. Y esto es una realidad, hermanos, que hoy en día a nosotros como iglesia nos debe hacer despertar, porque vemos a la gente yendo en contra de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué están planeando ir en contra de Dios? ¿O por qué están queriendo oponerse a la voluntad del Señor? Porque ellos quieren realmente ser, entre comillas, libres. Usted observa ahí, el versículo continúa diciendo, rompamos sus ligaduras, el Salmo 2, verso 3, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, yo le quiero preguntar y reflexione, ¿cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre el hombre y la mujer? ¿Cuáles son esas ligaduras o esas ataduras de las cuales las naciones, los gobiernos, los reyes se quieren liberar? Ellos ven y perciben el matrimonio, la familia, el gobierno, la autoridad como algo que los esclaviza, como algo que los oprime. Y hoy en día usted y yo vemos a gobiernos queriendo quitar estas ligaduras que Dios ha dejado para unir al hombre con él mismo. Y ahora ya los gobiernos pues no ven el matrimonio como algo indispensable, no ven la familia como algo crucial para el desarrollo de la sociedad. Hay personas que no se someten al gobierno, aun y cuando saben que los gobernantes son puestos por el Señor. Hijos yendo contra padres o padres siendo irresponsables en su paternidad para con sus hijos, porque están haciendo lo que dice esta primera escena. Están quitándose esas ligaduras, esas ataduras. En la actualidad los hombres quieren evadir el carácter de esta relación que Dios está buscando. ¿Por qué? Porque esta relación implica responsabilidad, implica una obediencia a la voluntad del Señor. Y hoy en día, en la actualidad, entre los seres humanos prevalece la filosofía de liberarse de esa atadura para entonces ser supuestamente libres. Pero la cuestión es que mientras más se separan, hermanos, del Señor, más esclavos son. Cuando uno viene a conocer a Cristo, dice la palabra, que es en verdad libre. Pero el mundo y el gobierno está vendiendo la idea de que mientras más vayas en contra de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, más libre vas a ser. La segunda escena, en los versículos del 4 al 6, vemos a Dios respondiendo, hermanos, ante esta oposición de la sociedad, del hombre y la mujer. Y la respuesta, pues no es una respuesta muy fácil de entender, porque nos dice aquí que el Señor, el que mora en los cielos, se ríe y se burla de ellos. Dios responde ante la escena del hombre y la mujer, pues con risa. Pero no es una risa, hermanos, en el sentido de humor, sino es una risa en el sentido de que es ilógico que el hombre, que es creación de Dios, se pueda separar de su creador. Por eso el Señor, dice aquí el salmista, se ríe de ellos, se burla, porque aun y cuando ellos se quieran apartar, ¿qué dice la palabra? Que Dios está en todo lugar. Quieren ir a lo más alto y se dan cuenta que ahí está el Señor. Quieren ir a lo más hondo y el Señor ya está también ahí.
quieren ir a la derecha en su extremo y ahí también está el Señor, porque no podemos nosotros alejarnos del Señor, porque el Señor siempre está en todo lugar. Por eso es que el Señor responde con esta risa, con esta burla, para hacernos entender que desde el punto de vista de Dios, el hombre siempre está cerca del Señor. La cuestión es que el corazón es el que está lejos de nuestro Dios. Y cuando estamos lejos de Dios en nuestro corazón, pues estamos enfrentando un quebrantamiento. Esta escena también nos dice aquí el salmista que no durará mucho tiempo, porque el Señor ya ha designado poner a su rey, ya ha designado enviar a su ungido, a Jesucristo. Y no está hablando, hermanos, de la primera venida de Cristo a la tierra, sino está hablando de su regreso, de su segunda venida, donde el Señor Jesucristo va a venir con toda la autoridad para reinar sobre el mundo. Así que esta segunda escena nos habla y nos muestra el punto de vista de Dios, y vemos al hombre, nos vemos a nosotros mismos en nuestra pequeñez, presentándonos como algo menor, como algo insignificante delante de un Dios todopoderoso y un Dios soberano. Por eso es que el Señor, hermanos, responde pues burlándose, porque sabe que a final de cuentas su regreso a través de Jesucristo está cerca. Esta segunda escena nos muestra esto. La tercera escena nos muestra cómo Dios pues está enviando también a Cristo Jesús, y lo está enviando con un propósito: asumir la autoridad en las naciones para derrotar a todos los que se oponen a su gobierno. Se cumplirá, hermanos, esta promesa que dice esta tercera sección del Salmo, cuando Cristo venga a la tierra en los postreros tiempos. Y dice la palabra que cuando Él regrese, va a venir en gloria, va a venir en autoridad y va a destruir a los enemigos de Dios. Y entonces todos aquellos que hemos sido fieles creyentes vamos a poder participar del reinado de Cristo sobre las naciones. Pero para ello el salmista está englobando que es necesario que usted y yo dependamos de Dios, que estemos cerca del Señor. A ningún rey terrenal se le ha dado jamás esa promesa de las naciones como herencia, porque es una promesa que solo se cumple en el Rey Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso el salmista habla y dice aquí: pídeme y te daré por herencia a las naciones, en el versículo 8, y como posesión tuya los confines de la tierra. Con estas palabras nos está diciendo el salmista que el cetro de este universo, la autoridad, será sostenida por un hombre con manos que tienen la señal de los clavos, porque Él ha comprado a este mundo, a los hombres que han creído en Él. Él es el que aún ha de reinar. Y esto, hermanos, nos hace entender que en un momento, que por cierto no es tan lejano, Cristo regresará por los suyos. Y todos aquellos que hemos creído nos sentaremos a gobernar con Él, porque esa es la promesa que Dios está mostrando en este salmo. Y habla acerca de cómo va a ser su reinado, cómo va a ser su autoridad. Dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y vuelvo a hacer aquí aclaración: este pasaje no se refiere a la primera venida de Cristo a la tierra, sino que se refiere a su segunda venida, cuando Él regrese con el propósito de juzgar y de aplastar la rebelión de aquellos que se opusieron a su persona, a su obra y a su reinado. Y la última escena que nos habla aquí el salmista, pues es la que pues el Espíritu Santo está haciendo todavía resonar en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque termina diciendo: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Dios, en la historia del mundo, siempre y sin excepción, podemos observar que ha dirigido sus mensajes a los gobernantes de este mundo. Por eso es que esta última sección, que el Espíritu Santo es quien la inspira y quien Él está hablando, pues también la dirige a los gobernantes.
Si usted recuerda, al comienzo vemos en el Génesis cómo el Señor habla por medio de Moisés a Faraón, quien era el gobernante. También en el mismo Génesis encontramos que el Señor habla a José, porque él era el primer ministro de esa ciudad, de ese país. Luego más adelante encontramos cómo el Señor habla a Daniel, porque también fue el primer ministro de Nabucodonosor allá en Babilonia, cuando el reino, cuando el pueblo pues es esclavizado. Y también vemos cómo más tarde el Señor habla directamente al que gobierna, que era Ciro, y promueve a través de él pues ese edicto para que el pueblo regrese. Y el Señor siempre habla a los gobernantes, siempre habla a los líderes. Dios presenta sus mensajes a través de quienes gobiernan, para que ellos puedan escuchar su voz y puedan promulgar con autoridad el mensaje que Dios les ha dado. Pero ¿cuál es la cuestión, hermanos? Que hoy en día nuestros gobernantes, y no solamente los de nuestra ciudad o estado o país, sino a nivel mundial, no quieren escuchar la voz de Dios. Y por eso es que en muchos lugares las personas viven quebrantadas. Por eso es que en muchos lugares las personas viven sufriendo, viven unas situaciones de dolor y de adversidad, porque los gobernantes no escuchan la voz del Señor. En el Salmo 2, el Espíritu Santo es el que habla y dice: honrad al Hijo, es decir, creer en Jesucristo, darle a Él nuestra atención y nuestra prioridad. Si creemos en el Señor Jesucristo, pues entonces dice la palabra en el Nuevo Testamento, será salvo uno, pero también su casa. Así que necesitamos usted y yo ver que este es el mismo mensaje que el Espíritu Santo está comunicando hoy a la humanidad. Algún día Jesús vendrá a establecer su reino sobre la tierra y con poder y autoridad aplastará toda rebelión y reinará trayendo paz y armonía a esta tierra. Entonces nos encontramos, hermanos, en el Salmo 2 las escenas, y podemos darnos cuenta, tanto usted como yo, que son escenas que hasta el presente se siguen dando como una realidad. La humanidad se opone, ignora al Señor, y por esa decisión mala está viviendo la sociedad, el hombre y la mujer en quebranto espiritual. Pero termina aquí diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Y ahí el salmista, hermanos, está hablando y está pensando en todos aquellos que hemos creído en Cristo, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. Y él está diciendo que a pesar de que los pueblos y los gobiernos tramen el mal, nosotros podemos ser felices, afortunados, porque confiamos en el Señor. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo se percibe? ¿Como alguien quebrantado o como alguien bienaventurado? Si usted depende de Dios, obedece al Señor, busca a Dios, pues entonces usted no es alguien quebrantado, no es alguien quebrantada, sino que es alguien bienaventurado, es alguien feliz, es alguien dichoso, porque está confiando en aquel que es fiel. Termino diciéndole, hermanos, que cuando yo leo este salmo, veo que el mundo en el que vivimos, tanto usted como yo, se parece en mucho a esta escena que observamos, y sobre todo en la que observamos en los primeros 3 versículos. Observamos cómo la gente a nuestro alrededor se opone al Señor, pensando que Dios es alguien anticuado, que es alguien obsoleto, alguien aburrido, porque en realidad no lo conocen. Y por eso se quieren quitar aquello que los puede relacionar con el Señor. Pero todo esto, hermanos, me hace recordar a la escena de una orquesta. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a escuchar a una orquesta o a una sinfónica, creo que también se le llama, donde está pues previo todo el ensayo, la gente afinando sus instrumentos y todos están haciendo lo suyo, enfocados en lo que tienen que hacer, en que su instrumento suene bien. Y eso es algo que vemos en el presente, cómo cada persona se enfoca solamente en sí mismo o en sí misma, pero el Señor, director de toda la orquesta, va a entrar a escena,
va a entrar y va a tomar el papel más importante, porque el director es el que va pues guiando a todas las voces o instrumentos, dependiendo ahí de la orquesta, y empieza a escuchar algunos sonidos que van desentonados, que van desafinados, y muestra aquí a través de este salmo que va a llegar ese momento en que el director entre, y después de haber recibido aplausos y alabanzas porque es el director de directores, el Señor, pues Él se va a poner en su lugar, va a sacar su batuta, la va a levantar en señal de que la orquesta va a empezar a tocar esa armonía, y todos los instrumentos comenzarán a tocar en orden, todos los instrumentos van a tocar en armonía, y la suma de cada uno de esos instrumentos va a enriquecer y va a ser una hermosura musicalmente hablando. Pero hay algunos que se van a dar cuenta que están produciendo sonidos que el director no está dirigiendo, que el director no está orquestando. Y aquellos, cuando el director pues los voltea a ver, se van a ver exhibidos, se van a ver vulnerables, porque no están haciendo lo que Él está dirigiendo, no están haciendo lo que Él está guiando. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, venga a nuestra escena, venga a este mundo, todo aquel que no esté afinado con Él, pues va a ser removido. El Señor Jesús alzará su cetro y todo el universo va a tener que resonar en una armonía universal, guiada por Él, dirigida por Él. Pero mientras ese día no llegue, hermano, hermana, mientras Jesucristo no venga y dirija nuestra orquesta espiritual, pues entonces nos corresponde a usted y a mí preparar nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, y prepararlo de una manera correcta, para que cuando nos toque a nosotros presentar nuestra obra, nuestra participación, pues esté afinada con el Señor, esté en armonía con Dios. Así que por eso le pregunto, ¿usted está quebrantado o bienaventurado? El Señor anhela que cada uno de nosotros que lo conocemos estemos experimentando la comunión con Él, una relación directa con Él, y eso nos va a llevar a estar en una vida bienaventurada. Yo le invito a que usted ahí en su lugar cierre sus ojos y oremos, y aprovechemos, hermanos, también este tiempo para orar por los gobiernos, como ya lo hicimos, para que ellos también estén en sintonía, en armonía con el Señor, y puedan ser gobernantes bienaventurados, que traigan realmente la gloria de Dios aquí a la tierra. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos enseñas que tú estás esperando, Señor, que cada uno de nosotros esté preparado y listo para encontrarse contigo. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú eres el que dirige todo lo que sucede a nuestro alrededor en este mundo. Señor, gracias te damos porque pues vemos que tú tienes un plan y un propósito eterno, y tú estás en control, Señor, de todo lo que pasa y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque en el cielo gobiernas, Padre, y observas, Señor, nuestra necesidad, y por eso es que enviaste a Cristo Jesús, para que nosotros, Señor, podamos estar en una comunión y armonía contigo. Gracias, Señor, porque también a través de tu Espíritu Santo nos invitas a honrarte, a obedecerte, a hacer realmente tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia podamos seguir preparándonos y ensayando para lo que habrá de venir cuando tú regreses, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte para que esas naciones que planean cosas que van en contra de tu voluntad puedan tener, Señor, un momento para recapacitar, para ponerse a cuentas contigo y realmente pues hacer lo que tú esperas, Señor. Gobernar, buscar el bien, Señor, de la gente en general, y sobre todo, Padre, conducir a las personas para voltear su rostro hacia donde tú estás. Ayúdanos, Señor, a poder seguir intercediendo por nuestros gobernantes, para que cada uno de ellos, Señor, alinee sus propósitos, sus metas, pero sobre todo su visión al plan divino que tienes tú.
Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.